vamos a revisar el primero que hicimos y que justo creo que fue Carlos el que me preguntó algo acerca de cómo comprobar que la diferencia de las sumas superiores e inferiores fuera menor a épsilon, ¿no? Porque pues tenemos una caracterización de cuando una función es integrable. Ujú. Entonces, bueno, podemos demostrarlo o incluso no es del todo necesario porque, bueno, en cálculo 1 ya vieron propiedades de los límites. Entonces podemos hacer uso de esas propiedades. Pero bueno, en el caso que revisamos que fue la de x cuadrada, bueno, hicimos las sumas superiores, inferiores y obtuvimos estos valores, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición de cuando una función es integrable, entonces es integrable si justamente coinciden el supremo de las sumas inferiores con el ínfimo de las sumas superiores. Ajá. Entonces, si ese valor coincide, pues ese valor es justamente el valor del área bajo la curva o de la integral. Entonces, en nuestro caso, podemos a partir de las sumas superiores e inferiores, determinar cuál es el supremo y el ínfimo correspondiente. Ajá, es decir, tomándonos el límite cuando n tiende a infinito, porque también usando el lema este que cuando refinamos una partición, las sumas inferiores van creciendo y las sumas superiores van decreciendo y como que van tendiendo a ese valor del área bajo la curva. Entonces, si tomamos usando las reglas de los límites, eh, lo que tenemos para las sumas superiores e inferiores, entonces veríamos que, estos cocientes de 3 entre n, 1 entre n cuadrada, etcétera, se nos van y solo nos queda el valor de b cúbica entre 3, ¿no? Entonces, bueno, también sabemos que el área bajo la curva, la integral, va a estar siempre acotada por estas dos sumas, las sumas inferiores y superiores. Entonces, también cuando vieron límites, vieron esta regla, ¿cómo le llaman? La del sándwich. Entonces, bueno, si estas están tendiendo a un valor y al mismo valor y están acotando a lo que va a ser el área bajo la curva, pues bueno, esta necesariamente va a tender al mismo valor b cúbica entre 3, ¿no? Eso usando así como las reglas de los límites que vieron en cálculo 1. Si quieren usar la caracterización para cuando una función es integrable, que es justamente este teorema, entonces tendríamos que ver eh, si esa diferencia entre sumas superiores e inferiores, sin importar la partición que nos tomemos, si esa diferencia la podemos hacer tan chiquita como queramos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta diferencia, llegamos a este valor y entonces todo se reduce nuevamente a querer comprobar un límite. Esto lo único que nos está queriendo decir es que podemos hacer esta diferencia casi cero, ¿no? O cero, prácticamente, ¿no? Tenderla a cero. Entonces, lo que queremos ver es si esa diferencia tiende a cero cuando podemos encontrar una partición suficientemente fina, es decir, una n suficientemente grande, de forma que este valor, que es la diferencia, sea cero. Entonces, podemos usar para este caso concreto, pues reglas de los límites que ya conocen y ya alguna vez demostraron. Entonces, este límite cuando n tiende a infinito, pues es cero. O bien, si quieren así forzosamente mostrar que esta diferencia es menor a épsilon, que quede explícito, tendríamos que probarla usando la definición de este tipo de límite, usando esta definición de epsilon delta o bueno, la correspondiente para límites infinitos. Entonces, en este caso particular, lo que querríamos probar es si para toda epsilon positiva podemos encontrar una n, que obviamente esa n va a depender de ese epsilon que se elija arbitrariamente, tal que si n es
mayor a esa n que va a depender de epsilon, la diferencia entre la función y el límite es menor a epsilon, ¿no? Entonces, para cualquier epsilon positiva, si yo me tomo una n que valga esto, entonces para cualquier partición que de cardinalidad n, donde esa n sea mayor a esta n mayúscula que tiene esta forma, pues va a cumplir justamente que esta diferencia sea menor a epsilon. Entonces, así como que explícitamente así ya verían o darían la prueba usando esta caracterización. Entonces, tanto esta como sacar el límite de esta diferencia usando reglas de los límites o la definición son válidas, la que quieran usar. Entonces, ¿ya quedó claro este ejercicio? Sí. Sí. Bueno. Entonces, así para el de su tarea, pues pueden ocupar ya sea solo reglas de los límites o, bueno, la definición y caracterización de cuando una función es integrable. Bueno, ese fue uno de los que vimos la clase pasada. El siguiente, en el que quiero ya, espero quede más claro, es lo de qué pasa con la integral sobre un intervalo simétrico, pero cuando la función es impar. Entonces, recordando las definiciones de par o impar de una función, gráficamente se puede observar que una función impar es simétrica respecto al origen. Entonces, lo que es sobre intervalos simétricos, lo que suceda del origen al lado derecho, al extremo derecho del intervalo, lo que suceda con la función, va a ser exactamente lo mismo que lo que sucede con la función del lado izquierdo, pero esa función reflejada. El negativo de la función del lado derecho. Entonces, la clase pasada, bueno, empezamos usando esta primer propiedad del teorema 4, de que si una función es integrable sobre todo un intervalo AB, pues puedo partir esa integral en dos. Y va a tener, la suma de esas dos integrales van a tener el mismo valor que la integral completa sobre el intervalo. Entonces, usando esto y teniendo que mi integral está sobre un intervalo simétrico, me tomo como punto intermedio sobre el intervalo menos 1, 1 al 0. Entonces, puedo escribir esta integral de esta forma. Ahora, el objetivo, la demostración es ver, bueno, geométricamente e incluso con los conocimientos sobre que una función es impar y qué pasaría con las áreas bajo las curvas, pues esperaríamos que esto fuera 0, ¿no? Entonces, la prueba se reduce a ver si este, por ejemplo, o este segundo término es el negativo del primer término. Entonces vamos a ver si esto, la integral de 0 a 1 de f, es esta integral, pero con el signo menos. Entonces, la clase pasada íbamos como por buen camino, pero ahí a mí me faltó en el cambio de variable cambiar la variable en el diferencial. Entonces, esta integral es la parte de la función sobre el intervalo 0, 1, recorriendo ese intervalo de 0 a 1. Pongan que este es 0, este es 1 y este es menos 1. Entonces, usando esta propiedad, lo único que sucede es que estamos recorriendo de forma inversa el intervalo sobre la misma función. Entonces, usando esta propiedad, tendríamos que esto es equivalente a esto, menos la integral ahora de 1 a 0 de f de x. Aquí ahora hago un cambio de variable, ¿no?
Ahora las x me voy a fijar en el negativo de esas variables, o sea, que x sea igual a menos x. Si hago ese cambio de variable, entonces los límites, aquí este límite era x igual a 1, entonces ahora va a ser menos x igual a 1. Este límite era x igual a 0, entonces ahora va a ser menos x igual a 0. Aquí voy a tener menos x y en el diferencial vendría, yo sé que aquí ya hay una relación entre notación y lo que está detrás es las sumas superiores e inferiores o las sumas de Riemann. Este diferencial vendría siendo el ancho de los rectangulitos. Entonces, bueno, la forma como estamos midiendo esos rectángulos, que es una diferencia, también cuando hago el cambio de variable, pues son afectados esa forma de medir el ancho. Si estoy restando x y menos 1 o x y menos 1 menos x y. O sea, me va a dar lo mismo, pero con signo contrario. Entonces, bueno, en la vez pasada no metía yo el cambio de variable en el diferencial. Entonces, ahora haciendo eso y metiendo este menos en la integral y este diferencial o esta diferencia de los extremos de los intervalos, como factorizando ese menos en esa diferencia de los extremos de los subintervalos, podríamos reescribir esto como esto. Metí el menos y este menos que acompañaba a este diferencial va para afuera. Y los límites, bueno, si ahora tengo en el límite inferior menos x igual a 1, entonces es lo mismo que x igual a menos 1 y arriba x igual a 0. Y aquí uso justamente el hecho de que la función es impar. Si la función es impar, significa que todo esto es f de x. Y entonces ahora sí ya sale la prueba de que estos dos son lo mismo. Entonces, este segundo término lo puedo escribir como menos este primer término y entonces la integral de la función en el intervalo menos 1, 1 es 0. Y ahora sí, entonces, bueno, ya pueden estar convencidos de que lo que hicimos aquí en el inciso B está bien. ¿Ya más claro? Sí, ¿no? Chicos, sí, ¿no? Sí, sí, todo claro. Sí. Bueno, de todas formas, Sí, sí. revísenlo y si vuelven a tener así como alguna duda o así como que no les convence, pues me dicen y lo volvemos a revisar. Bueno, entonces, ya dejando claros estos dos asuntos, vamos al tercer asunto y que es justamente el de la integral de 0 a x seno de t más 1 y probar que esto es positivo, ¿no? Un ratito, socorriendo la noticia. Hola, ¿te ayudó? Sí, por favor, vienen a recoger. Entonces, espérenme tantito. Que quería ver si la desigualdad era estricta o igual. Bueno, entonces esto para todo x positiva. Entonces, nos habían compartido su compañero, cómo se veía la gráfica, entonces se veía así, ¿no? O sea, es el seno de t acotado, modulado por el 1 entre t más 1. Entonces, como el 1 entre t más 1, que es una hipérbola, a medida que x crece va tendiendo a 0, pues va aplastando al seno de t hasta que todo acaba en 0, ¿no? Entonces, el objetivo es probar que
a medida que vamos avanzando, las áreas netas que vamos cubriendo van siendo más pequeñas cada vez. Ajá. Entonces, lo que comentamos la clase pasada y luego tu compañero Carlos se quedó un rato y igual comentando ideas, pues podríamos englobar todo lo que se dijo a intentar demostrar lo siguiente pues probablemente la mejor forma, ahorita que lo vean, va a ser por inducción, quizá. Entonces, primero podemos enfocarnos de 0 a 2pi y ver ahí qué sucede. Entonces, eso sí lo hicimos la clase pasada. Entonces, lo que nos interesa realmente no es ver el cambio en sí de signo, sino qué pasa con el área, el área neta, el área en valor absoluto. Si yo puedo probar que esta es más grande que esta y en el siguiente periodo lo mismo y en el siguiente periodo lo mismo, pues obviamente estas diferencias entre periodos consecutivos sobre periodos de 0 a 2pi, bueno, periodos de pi consecutivos, la diferencia en esos va a ser positiva porque pues estas áreas en valor absoluto le ganan a estas en valor absoluto. Entonces, basta también a lo mejor trabajar, no necesariamente con el seno de t tomando valores positivos y negativos, sino a lo mejor es más fácil ver qué sucede con el seno de t en valor absoluto entre t más 1. Finalmente, fijarnos en esta es fijarnos en la misma, pero estas partes reflejadas, ¿no? Entonces tendríamos esto así, sí, y bueno, etcétera. Entonces, tenemos dos cosas que sí sabemos. El seno de t, no, perdón. Siempre está entre 0 y 1, porque el seno de t está entre menos 1 y 1. Y esta función es decreciente. Entonces, como esta es decreciente, si t está entre 0 pi, vamos a ponerle, bueno, le voy a poner si t0, nada más para diferenciar, si t0 está aquí y t1 está en pi 2pi, entonces 1 entre t0 más 1 va a ser mayor a 1 entre t1 más 1. Eso sí, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo. Entonces, eso porque la 1 entre t más 1 es decreciente. Entonces, si meto el valor absoluto del seno de t, que es un valor positivo, entonces no se me altera la desigualdad y tengo esto. Más aún, este es positivo, porque bueno,
Me estoy tomando el valor absoluto del seno. Entonces, tendríamos que la diferencia de la diferencia de la curva en 0 a pi y pi a 2pi es positiva. Entonces, ya sea aquí o ya sea en esto, hay dos propiedades que si no las han probado, pues igual las podemos probar. Una es si f es positiva, entonces la integral va a ser positiva. La otra es si f es mayor que g, entonces la integral de f es mayor que la integral de g. Entonces, esta la puedo ocupar aquí y tendríamos que la integral de 0 a pi es mayor a la que va de pi a 2pi. Bueno, aquí ya no necesito ponerle T0 porque ya estoy diciendo de dónde a dónde se está moviendo T. Entonces, como ambas son áreas positivas porque la función es positiva, entonces tendríamos que la diferencia de estas áreas es positiva, es decir, pi, bueno, le voy a decir, de esta f menos la integral de pi a 2pi de esta f es positiva. Entonces, lo que sucede al final en todo el intervalo de 0 a 2pi arroja una área positiva. Arroja esa área positiva porque las áreas que cubren la función, aunque aquí fue en valor absoluto, pero regresando al valor original, pues lo que sucede en la primera parte es más grande de lo que sucede en la segunda parte. Entonces, esto se va a ir repitiendo en cada periodo 0 a 2pi, bueno, cada 2pi, luego de 2pi a 4pi. Entonces, podríamos probar, la idea sería probar que todos los, que todas las integrales, déjame, a ver, 2n pi, 2n más 1 pi de esta función siempre es mayor a la que va de 2n más 1 pi a, bueno, 2n más 2 pi. Entonces, escribiéndolo así, aquí ya abarcamos pues todos los valores positivos para la variable. Entonces, escrito así, pues esta sería bastante natural poderla demostrar por inducción. Entonces, vamos barriendo todos los intervalos y como siempre se cumple la desigualdad, entonces la diferencia de estos valores siempre es positiva. Si juntamos toda la información de todos los intervalos, pues
esta integral al final sería positiva. Entonces, ahorita, juntando así como las ideas de su compañero, lo que comentamos la clase pasada, una demostración sería por este camino. Entonces, ya nada más faltaría ver que siempre sucede esto para cualquier n en los naturales. Es decir, inducción. Entonces, a ver, no sé, ustedes cómo lo vean, no sé si se les ocurra ahorita alguna otra idea, si ya algunos de ustedes lo habían comenzado a resolver, a demostrar. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo ven? Yo creo que por ahí va bien. Ah, ya. Los demás chicos. Pues sí, parece, Los demás les convencen, ¿no? Sí, parece que sí. porque hay otra Está- forma que se podría usar, pero esa creo que, ay, no sé qué tan válida sea, porque no, pues ya es usar como técnicas de integración y pues no lo han visto, ¿no? O sea, a lo mejor si ya, pues no sé, Rodrigo, si les diera chance, porque si lo hiciéramos, por ejemplo, el intento con alguna técnica de integración, resolver eso se resuelve por partes. Entonces, no sé si recuerden que cuando integran por partes, vuelve a aparecer otra integral. Si analizan los términos cuando aplican por partes aquí, el término trigonométrico que aparece es el coseno. Y bueno, aparece también en el denominador t más 1, pero ahora t más 1 al cuadrado, o sea, mucho mejor, porque eso todavía es más, pues, siempre más seguro que Más es positivo, positivo. ¿no? Más Sí. positivo. Ajá. Y el coseno, pues, eh, si volvemos a acotarnos en el intervalo 0, 2 pi, o bueno, 0 pi, si quieren, ahí sí podemos decir, como es una función par, pues esa siempre está por arriba. Entonces, como que no necesitamos hacer en ese primer análisis esto del valor absoluto, sino naturalmente en el integrando tenemos una función positiva y entonces, pues, esta de entrada la podemos usar y pues ya acabaríamos. Pero pues eso, como pues no han visto técnicas de integración y pues también en el SPIVAT, pues es en el primer capítulo, se tendría que usar como lo que apenas conocemos hasta ahorita para resolver esto, ¿no? Entonces, lo único que conocemos es algunas propiedades de estas funciones seno y la 1 entre t más 1 y pues si las demostramos, pues estas propiedades. Entonces todo se reduce a algo más algebraico, geométrico, solo ver que las áreas netas dentro de un bloque, dentro de un intervalo, en una primera mitad, siempre va a ser más grande ese valor del área que en la segunda parte. Entonces, pues, siempre se va a repetir esa situación y por tanto, pues siempre vamos a estar manteniendo una área neta positiva. Pero bueno, entonces, digo, si a alguien le interesaría o se les es más fácil usar la otra, la de por partes, pues ahí pregúntenle a Rodrigo si les da chance y si no, pues creo que esta no está tan difícil. O sea, con inducción, pues la prueba para n igual a 1, bueno, sería n igual a 0. Bueno, si quieren empezar con n igual a 1, hay que cambiar este límite inferior para que empiece en 0. Porque si aquí inmediatamente decimos, bueno, la base es
n igual a 1, pues estaríamos en el intervalo 1, 2pi y 3pi. Ajá, y no estaríamos en el 0pi. Pero bueno, la base pues es justamente el análisis que hicimos ahorita. Suponen que se cumple esto y bueno, para n más 1. Pero pues es el mismo análisis porque la función que está modulando y la que nos está ayudando a tener esta desigualdad es decreciente, independientemente de donde nos encontremos. Entonces, como estamos trabajando con intervalos consecutivos, pues esta función va a ser más grande que esta función sobre estos intervalos. Entonces, pues, si intenten escribirlo por inducción, y ya quedaría eso. Igual si tienen dudas en lo que vayan escribiendo, me lo pueden mandar, tomar así una foto y me la mandan por correo y ya les digo, ah, sí, va bien, o ya los guío, ¿vale? Va que va, Ale. Bueno, entonces, ese ya quedó. No sé si quieran probar esto. ¿Me podrías ayudar a empezar el de las coordenadas polares, el Las 24? coordenadas, a ver, déjame, sí. A ver, vamos a ver. Coordenadas 24. Ah, ok. Ok, a ver. A ver, ¿no? Entonces, bueno, ya. Yo, ¿Alguien tiene honestamente, ya alguna idea de ese? Para que ya a partir de ahí podamos. yo no entiendo por qué te dan una gráfica primero, o sea, digamos la gráfica del semicírculo y después te dan otra ya de la función. No sé si tenemos que relacionar las áreas o qué. Sí, mira, a ver. Así. Lo que sucede es que está a ver, déjame pegar la figura esa que Y es luego las irregular. particiones las tenemos que hacer en el ángulo. Ajá. O O sea, sea, vas a aplicar la misma idea de lo de las sumas superiores, inferiores y la construcción de rectángulos, pero ahora es en el plano polar. Entonces, esos rectangulitos por eso ahora necesitamos serían la como, fórmula del círculo, ¿no? Porque van a ser ajá, rebanadas de pizza. ándale, ahora van a ser rebanadas. Ah, Entonces, a grandes rasgos, así, nuestra función polar no, ya con eso es ya esa me diste toda función la que idea, se Ale. mueve que te dicen 0, teta 1, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos antes? Ah, pues particionábamos esto, ¿no? Entonces, igual, si tienen que tomar una partición para segmentar esto, sería, les va a quedar teta 0, ay, bueno, es que no sé qué nombre, bueno, vamos a igual que siempre, T0, T1. Entonces, T0 que coincida con este y T1, T2, bla, bla, bla. Y T1 va a ser Tn. Entonces, esto te segmenta esto. Lo que estamos haciendo es mandar rayos polares así, ¿no? Cuando lo segmentamos, vamos a aproximar por cada subintervalo
en el plano polar, cada dos ángulos. Sobre ese vamos a aproximar esta parte de la función justamente con rebanadas. Ajá. Entonces, usando rebanadas, tendríamos algo así. Y otra rebanada, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, si nosotros logramos conocer el área de estas rebanadas y sumarlas, pues eso es una aproximación a esta área. Entonces, estamos volviendo a construir sumas superiores e inferiores según la imagen bajo la función que nos tomemos. Entonces, vamos a, de hecho les dice a ver, esperen. A ver si usamos. Sea. Vamos a particionar este intervalo y vamos a considerar el subintervalo teta i menos 1, teta i. Entonces, supongamos que este rayo es teta i menos 1 y este es teta i. Entonces, si yo uso el ínfimo, vamos a otra vez a usar ínfimos y supremos, sea mi igual a el ínfimo de los f de teta, donde teta se mueve, este. Ajá. Entonces, una aproximación a lo que pasa en este subintervalo TI menos 1 TI usando el área de sectores circulares o rebanadas, el área en TI menos 1 TI es aproximadamente el área de ese sector circular que tendría por valor un medio de R cuadrada, pero ¿quién es R cuadrada? R cuadrada me lo da la función. Si me estoy tomando el ínfimo como el representante de esa R, de ese radio, para calcular el área de la rebanada, entonces sería MI por teta medios. Ah, no, nada más teta, que el 1 medio ya ya lo tengo. Entonces, bueno, déjenme escribirlo. A ver. Teta
teta. A ver, lo que quiero ver es hacer una aproximación con rebanadas de toda esa área irregular que tenemos ahí. Ajá. Entonces, MI es un radio que me voy a tomar como representante para calcular el área del sector en este pedazo. Ajá. Podemos tomarnos el ínfimo de las imágenes sobre este intervalo o el supremo, pero bueno, al final es un teta i asterisco tal que es el ínfimo de todas las imágenes en este intervalo. Entonces, bueno, este MI ahorita lo puse como la función evaluada en ese teta i asterisco que me da a la hora de evaluar en la función el ínfimo. Entonces, usando como radio para la rebanada este valor y el hecho de que el área de un sector circular es igual a esto, entonces el área de la rebanada aquí está. Sería aproximadamente un medio de ese radio por teta. ¿Qué tal si hacemos eso para todos los segmentos? Entonces, el área total sería aproximadamente la suma de estos ahí, es decir, es la suma de un medio de los F y de teta y asterisco. Y bueno, este teta, este teta es el ¿cómo decirles? El ángulo interno del sector. Ajá. A ver, espérenme un tantito. Déjenme ponerles la otra imagen. Entonces, si nosotros tenemos una rebanada bien hecha, que sí corresponda a un sector de un círculo, el área de esto es un medio de R por teta. ¿Quién es teta? Es este ángulo interno. Ajá. Entonces, en mi De radio al caso, cuadrado, ¿no? sí, R cuadrada, perdón, R cuadrada. Entonces, en mi caso, lo que estamos haciendo para este iésimo intervalo es aproximar con una rebanada que sea de un sector circular. Entonces, necesito un radio y el ángulo interno. El ángulo interno me lo da esta distancia. Ajá, vamos a suponer que mi partición es uniforme. Entonces, todos los puntos, todos los subintervalos, la longitud de los subintervalos valen lo mismo. Ay, uniforme. Valen lo mismo. Entonces vamos a suponer que esta distancia vale delta teta. Ajá. Que es teta y menos teta y menos 1. Entonces, aquí en lugar de ponerle teta, le voy a poner delta teta. Es el ángulo central de la rebanada. Entonces, el área de esta rebanada se va a aproximar como un medio del radio por el ángulo interno. Voy a hacer esto mismo para todos los subintervalos. Entonces, el área total va a estar aproximada por rebanadas, donde cada una de estas áreas es un medio
del radio al cuadrado, por delta teta. Entonces, esta suma, si yo me tomo como radios los ínfimos o los supremos, estas sumas son sumas inferiores o superiores. Ajá. Y pues sigue ocurriendo lo mismo que teníamos anteriormente cuando trabajábamos en el plano cartesiano. Ujú. Entonces, las sumas inferiores van a ser menor o igual a las sumas superiores y si ambas tienden a un mismo valor, pues ese valor va a ser el área. En este caso, el área bajo la curva es el área dentro de la curva polar. Entonces, ¿sí ven la idea? Sí, no manches con todo. Pues de hecho, aquí lo que tenemos, si esto no es el ínfimo, el supremo, esto es una suma de Riemann para la función esta. Pues a mí me gusta, luego digo, se pierde un poco la formalidad de las sumas superiores e inferiores, pero lo que estamos queriendo hacer es incrementar, afinar la partición, refinar la partición, incrementar la cantidad de subintervalitos, es decir, que n tienda a infinito. Y lo que estamos haciendo es calcular el comportamiento infinito de esta suma, en mi caso, de esto, ¿no? Entonces, esto se convierte en la integral de delta 0, delta 1, y 1/2. Como es infinitesimalmente pequeño los subintervalitos, la toma de estas imágenes se hace continua, no discreta, entonces ya es la función. Y eso de infinitesimalmente chiquito, este delta, se vuelve un diferencial, ¿no? Pero bueno, lo que está detrás son sumas superiores e inferiores. Muchas gracias, Ale. Pues ya tienen esto. Entonces, ahí ustedes escríbanlo bonito. Igual si tienen dudas a la hora de redactarlo, pues ya me avisan. Bueno, chicos. Entonces, si Va. tengan alguna otra duda, si no, de cualquier forma, aunque nos veamos a la próxima semana, o bueno, el otro ayudante a lo mejor le toca la siguiente ayudantía, de cualquier forma, en días que no sean de ayudantía, nos pueden estar escribiendo con cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, entonces, los demás, ¿sí les quedó claro esto? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Digan algo? Sí. Vale. Bueno, chicos, entonces si no quieren ver algún otro, No, hombre, yo por mí vemos todos, Ale. bueno, pero también, igual y con ideas, ¿no? O sea, chéquenlos y que tengan ideas para que se vea que pues, sí han intentado algo, ¿no? Va. Mejor Sí, eso. listo. Si no, luego Rodrigo me va a regañar. Bueno, pero él te va a regañar y nosotros te vamos a adorar casi. No, sí, pero me va a despedir. Me va a decir, no, tú ya no. Entonces, mejor si todavía no tienen ideas de otros, pues revísenlo y en cuanto así, pues empiecen a hacer el ejercicio, si se atoran, pues ya lo revisamos, ya sea fuera de las ayudantías o en las ayudantías. Ajá, no importa. Sí, perfecto, Ale. ¿Vale? Gracias. Bueno, chicos, entonces, si no hay más, pues aquí le dejamos y estamos en contacto. Listo, que Bien. tengas buen día.
Dale, bueno, nos vemos Sí, con los gracias. demás. Ah, bueno, dale. Bye, estén bien. Adiós.